La siguiente entrevista será la oportunidad para conversar con el director del OSIPEC, ¿sí? Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades, pero para muchos de ustedes será probablemente la primera vez porque se está por iniciar una diplomatura en geopolítica, estrategia y soberanía. Y la verdad es que nos interesa muchísimo eh, abordar esto y sobre todo quienes quieran aprovechar, sumarse a esta diplomatura que comenzará, entiendo, el 31 de julio. Pero vamos a preguntárselo a Martín Rosengart, que bueno, ya está, supongo yo, que disponible, ¿no? Sí, ya está al aire, sí, ahí está. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenaro te saluda desde Casa Patria Misiones. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien, gracias por esta charla, algunos minutos para conocer lo que será el lanzamiento de una diplomatura que comenzará, entiendo, el 31 de julio, que es en geopolítica, estrategia y soberanía. Todo eso, todo eso es la propuesta. No sé si parece un montón o les parece atinado en este Me contexto que estamos parece, me, viviendo. me parece encantador, como dijo algún letrista y algún cantante muy famoso. Encantador. Me encantaría participar. Quiero que todos nuestros oyentes y amigos participen. Contanos. Creo que meterse con la geopolítica, con la estrategia, defendiendo nuestra soberanía, no sé si hay un escalón superior a eso. Me parece fantástico. Contanos. Bueno, principalmente si me dejas, también quería aprovechar un poco para poner en contexto de dónde sale esta diplomatura, que es una propuesta universitaria de los IPEX, Ujú. que es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, que es un observatorio que tenemos con varios compañeros hace una buena cantidad de años, Ujú. que en el observatorio lo que nosotros hacemos básicamente es laburar dos grandes líneas de trabajo. Una es la política exterior y otra es los sectores estratégicos de la Argentina, para pensar también la política exterior en función de qué modelo de país nosotros pensamos. Y ahí tenemos varias líneas de trabajo de cómo nosotros ejecutamos esto, los laburos que vamos escribiendo, la formación, algunos laburos más específicos ad hoc, pero justamente en la perspectiva de formación es que se enmarca esta diplomatura que hacemos con la UMED, que es la segunda diplomatura que tenemos. Nosotros también tenemos una diplomatura en soberanía y energía, que ya está, que ya arrancó este año, que hacemos todos los años. Entonces, contarles que esta propuesta, que se llama EGES, que es una escuela de geopolítica, estrategia y soberanía, se enmarca un poco en el trabajo del observatorio que hacemos, que se llama CIPEX. A ver, contanos, Martín, esto está abierto para, digamos, al público, pero sobre todo para aquellos que ya tienen, tienen estudios de carrera, ¿no? Puede ser para estudiantes de grado también, no hace Ajá. falta tener es una diplomatura universitaria, pero como es una diplomatura, no es una especialización, no es una maestría. Si alguien está cursando una carrera de grado afín y tiene interés, también se puede anotar. Cl- Dura tres Ujú. meses y está pensado para que sea asincrónico. Tenemos algunas clases que van a ser híbridas, pero grabadas, y otras clases, o sea, que quedan grabadas y que también se van a pasar en el momento en vivo, y otras clases que son grabadas, que ya las tenemos armadas, las grabamos en un estudio de televisión, etcétera, para que pueda ser amable también a la vida cotidiana que tenemos hoy, que estamos con un millón de trabajos y un millón de cosas. Si alguien quiere cursarla y no puede, y nada, sé que la quiere ver un sábado a la mañana, bueno, eso también va a estar disponible para que sea un poco más amable. Ujú. Muy interesante, Martín, porque si hay algo que está ocurriendo en estos tiempos, sobre todo acerca de nuestra soberanía, es que no hemos subordinado, perdón, en materia de geopolítica, hemos subordinado nuestra soberanía y también la estrategia, ¿no? Eso entiendo lo que nos está pasando a los argentinos hoy con el gobierno de estas características que tenemos. Sí, o sea, lamentablemente una estrategia hay. El problema es que es una Claro. estrategia de sumisión y de entrega y de vinculación de la patria a intereses que no son nuestros. O sea, Claro.
hay estrategia, pero no es la nuestra. Justamente Claro. la perspectiva de vincular la soberanía con la estrategia es empezar a pensar cuál es nuestra perspectiva soberana, cuáles son nuestros márgenes de maniobra, cuál es nuestra tradición en ese sentido, y también pensar para adelante algunas cuestiones, cómo se marcamos con esto. Igual es una diplomatura introductoria, son solo 3 meses, obviamente no intenta abarcar en profundidad esto, es para empezar a tirar algunas puntas, algunos hilos en relación a estas preguntas, y por eso tiene algunas clases que son más introductorias conceptuales sobre cómo pensar la soberanía, cómo pensar la estrategia, eh, qué significa geopolítica, qué es la geopolítica argentina. Después tiene algunas clases que intentan profundizar algunas cuestiones regionales. Hay una clase específica sobre el conflicto entre Estados Unidos y China. Hay algunas cuestiones así más regionales. Y después también hay algunas clases referidas a la historia de la política exterior argentina y cómo juega la energía como sector estratégico. Son como líneas que nosotros tiramos para poner en agenda algunos temas y pensar como de manera transversal estos ejes que planteamos. O sea que digamos, el contenido duro está de ronda por lo político-económico, ¿no? Dentro de la geopolítica. No solamente, no Ajá. solamente. Hay una perspectiva más de política exterior, te diría, que de Ujú, política económica. ujú. Política exterior. Bien, bien, bien. Sí. No, pensando, decías, la relación o las tensiones que naturalmente puede haber entre dos potencias como China y Estados Unidos, Argentina no le puede pasar desapercibido eso, porque más allá de que la política exterior de cualquier gobierno argentino merece tener algún tipo de relación, tanto con Estados Unidos como con China, de ninguna manera se justifica lo que está haciendo hoy el gobierno argentino, que es subordinarse completamente a los intereses norteamericanos. Y ahí sí me meto un poquito con lo económico, ¿no? Porque algunos celebran algunas cuestiones o noticias que tengan que ver con la venta, qué sé yo, de algún sector de la economía con los Estados Unidos, pero a veces nos cuesta entender o conocer que son economías que compiten, ¿no? Estados Unidos y Argentina. Sí, o sea, no se trata de caer en un voluntarismo ingenuo o tonto en relación a la simetría de Estados Unidos y Argentina, al rol de Estados Unidos en la región, a la dependencia que tiene Argentina con Estados Unidos, pero sí se trata de poder en algún momento en este vínculo, ya sea con cualquier potencia o país, Estados Unidos, China, Brasil, las que sean, decir, bueno, ¿y qué hay para la Argentina en esto? Y eso es tener una perspectiva soberana. No se trata de enfrentar de manera estúpida ni pensar toda una estrategia de vinculación voluntarista, sino de poner la pregunta de, bueno, si vamos a tener un vínculo con Estados Unidos con tales características, bueno, ¿qué es lo que gana la Argentina? Y claramente, hasta ahora, de todas las novedades que fuimos teniendo de esta nueva gestión, lo único que tenemos es más dependencia, más deuda, más colonialismo y menos oportunidades, ni siquiera económicas para la Argentina. Así que, salvo en algunos segmentos, como la minería, pero es muy chiquito. Ujú. Estoy notando, Martín, que hay muchos sectores, sobre todo desde el gobierno que hoy tenemos en la Argentina y también muchos medios de comunicación que tienen una fascinación por destruir la imagen de China, ¿no? Entonces, digamos, se suben o empiezan a surfear los discursos, por ejemplo, del embajador norteamericano que decía, bueno, me voy a tener que tomar el trabajo de visitar cada provincia argentina para asegurarme de que los gobernadores no cierren ningún tipo de acuerdo con China. Es decir, disfrazar a China de un monstruo peligroso, como si Estados Unidos viniera a hacernos grandes favores. Vaya si no lo hace. De ese tema conocés, ¿no? Sabés y conocés esta mala intención que hay de ensuciar a China. No, sí, claramente hay una estrategia regional de contención del avance de China, de Estados Unidos en toda América Latina. Eso está absolutamente claro, se dice, se define y no es ningún misterio.
y en ese sentido hay una serie de estrategias como decís vos, de ponderar, de presentar a China, como de demonizarla, pero también después eh, el presidente de Estados Unidos viaja a China con todo su plan empresarial a mostrar y a que quede claro la importancia de China en el mundo hoy. Y también va a viajar el presidente de China a Estados Unidos este año, con lo cual termina siendo como siempre, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Yo planteo para Estados Unidos una nueva estrategia de industrialización, pero a vos que sos Argentina o un país periférico de América Latina, te digo que te desindustrialices, planteo para mi propia perspectiva nacional una vinculación inteligente, pragmática, estratégica con China, pero a vos te digo que no te tenés que vincular con China. Es un poco la historia de siempre, de patear la escalera. Ujú. Lo mismo ocurre también con Rusia, ¿no? También hay una línea allí de propaganda agresiva contra otra potencia mundial. Más allá, saquemos las guerras de lado, las tensiones políticas son ostensibles. Bueno, ni hablar, ¿no? Sabemos todos la historia, los antecedentes de Estados Unidos y de Rusia. Ahí nosotros también tenemos que un poco ubicarnos en función de comparar el vínculo de Estados Unidos y Argentina y de Argentina y Rusia y también ser inteligentes a la hora de pensar, de nuevo, ¿qué hay para la Argentina en todos los vínculos? No se trata de, en relación a la posición asimétrica que tenemos nosotros, tenemos que también ser inteligentes y obviamente Estados Unidos con Rusia tiene una rivalidad explícita. Rusia plantea explícitamente la modificación del sistema global como está organizado hoy y plantea una disputa con Estados Unidos muchísimo más explícita. Ellos tienen sus intereses y sus construcciones históricas que vienen llevando hace mucho tiempo y claramente la rivalidad está clara. La pregunta de nosotros es siempre qué hay para la Argentina en todo esto y cuáles son los márgenes. Para mí se trata a veces de aprovechar un poco este gran momento de transición y de transformación que estamos viviendo a nivel global y también la disputa entre grandes potencias, no para pensar ningún alineamiento específico, sino para ser muy, muy, muy pillos en relación a cuáles son los pequeños márgenes que podemos ir acumulando en este contexto. Martín, no me voy a hacer el neutral porque no soy neutral, soy bien peronista, bien peronista. Y quiero aprovechar, obviamente, muchísimos oyentes también, pero quiero aprovechar, hacer esta pregunta porque decías que está muy buena esa pregunta que debe hacerse el argentino. En cualquier negociación internacional, bueno, pero ¿qué hay para la Argentina? Y ahí va la pregunta que no es neutral, insisto. Ha demostrado a lo largo de la historia el peronismo ser más inteligente a la hora de negociar cuestiones con el mundo exterior, con las grandes potencias, en materia de estrategia, de soberanía. Ha demostrado ser más inteligente y más pragmático a su vez el peronismo. Esto lo pregunto porque también puede haber avances y retrocesos. El peronismo no es perfecto y puede cometer sus errores, pero a grandes rasgos creo que ha demostrado ser el más inteligente de las expresiones políticas de nuestro país. Pero claramente, o sea, el general Perón dejó una doctrina clarísima, que es la tercera posición, que no significa ni una ni la otra y que sí que genera un paraguas bastante claro que implica ningún sometimiento y ninguna definición, y también da la posibilidad de que haya una estrategia dinámica de ir acoplando distintos movimientos de política exterior en función de distintos contextos, y eso es lo más interesante para mí de la tercera posición, que significa no alinearse per se, sino tener muy en claro nuestros intereses, nuestra posición y en función del resto de las posiciones hegemónicas o más importantes, bueno, ir manejando esa situación y me parece que un poco de eso se trata. Ujú.
¿Qué pasó con el acuerdo con la Unión Europea? Había por allí en danza un acuerdo, creo que lo estaba motorizando en América Brasil, ¿no? Las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo comercial. ¿Sabés algo de eso? ¿Tenés información actualizada? No, sí, el acuerdo Unión Europea-Mercosur salió principalmente en América Latina por la definición de Brasil, y en Europa pasó algo interesante, que es que los agricultores franceses estaban manifestándose fuertemente en contra de eso, y la que definió el esquema de intereses y de acuerdos para que eso salga fue Italia, y con lo cual ahí hay una contradicción interesante, porque si se quiere una líder que está en el esquema de la derecha internacional es la que termina definiendo un acuerdo versus alguien que se presenta como parte de una cuestión más democrática en el mundo. Pero acá hay un debate, sobre todo interno en Brasil, respecto a este tema. Si y vos ves un poco más fino cuáles son los sectores, bueno, no está tan claro que sea una perspectiva industrializante para la Argentina. Más bien se compite con sectores intensivos en capital o sectores intensivos en trabajo o en tecnología, y se habilita un poco más el esquema a los sectores agroexportadores. Sin embargo, también hay una lectura política de Brasil que tiene que ver con, en un contexto donde, por ejemplo, Argentina intenta destruir el Mercosur, ¿no? En esta línea de estrategia colonial que se digita desde afuera. Una de las perspectivas que tenían era justamente destruir el Mercosur, y me parece que algo de la estrategia de Brasil tiene que ver con hacer algún movimiento para darle legitimidad al Mercosur. Hay que entender que esta negociación Mercosur-Unión Europea viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tiene sus orígenes en el no al ALCA, que seguro recordarás, y la perspectiva de, en función de tensionar el vínculo con Estados Unidos de ese momento, tirar una línea con Europa y tener ahí como una alternativa de socio, y también hacer un poco de fuerza más regional. Entonces, esto se viene discutiendo hace un montón de tiempo. Hay todo un sector industrial latinoamericano que está en contra de este acuerdo, y tiene sentido. Así se explica un poco los votos en contra de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Pero desde una perspectiva de Brasil, eh, tiene que ver primero con, para mí, dar algunas concesiones políticas internas en un contexto electoral muy difícil, y segundo, tirar algunas líneas en contra de una perspectiva de países como actualmente Argentina, en contra del Mercosur. Y respecto al Mercosur, si me permitís agregarte una información más, Ujú. lo que hay que tener en cuenta es que es el contexto, es el marco en el que los países de la región más tienen la posibilidad de exportar valor agregado. Si vos ves la diferencia entre qué exportan los países de América Latina dentro del Mercosur versus qué exportan afuera del Mercosur, incluso Brasil, te das cuenta que los productos primarios es lo que más se exporta por fuera del Mercosur. En cambio, productos con diferentes grados de tecnología es lo que empieza a circular adentro del Mercosur. ¿Qué quiere decir esto? El Mercosur nos sirve, hay un trabajo de fundar muy interesante, muy claro en ese sentido, que pone un poco en contexto la idea de si hay algún movimiento político internacional para defender de alguna manera el Mercosur, también tiene un punto a favor, ¿no? Esas son algunas cuestiones que vemos de este tema. Es muy interesante esto que están marcando. Queremos recordar, vamos a ir cerrando lentamente, Martín. No estamos apurados, podemos charlar más, incluso extendernos un poquitito más si querés. No sé vos cómo estás de tiempo, pero bueno, adelantar que el 31 de julio va a comenzar entonces una diplomatura. Ahora al cierre nos vas a contar cómo pueden hacer para inscribirse. Diplomatura sobre geopolítica, estrategia
y soberanía. Pero antes de ese cierre, donde queremos que nos cuentes cómo podemos hacer para inscribirnos, quería ir con un tema que por ahí me puede hacer, por ejemplo, en una mesa, cerrando una mesa con amigos o compañeros o lo que sea, soy capaz hasta de pelearme o ponerme de pie y empezar a los gritos. Porque hay algunos que marcan una línea divisoria entre la experiencia del peronismo de Perón del 45 al 55 y lo que fue su tercera presidencia con el kirchnerismo. Y dicen, mira, no empecemos a comparar porque no tiene nada que ver una... Bueno, me empiezo a poner un poquito más nervioso, me agarra urticaria, porque bueno, más cristinista, como decía Diego Maradona, pero no queremos ser, qué sé yo, cristinistas, kirchneristas, porque ya lo dije, ya me comprometí y lo soy, por lo tanto eso rige mis discusiones y mis debates. Teniendo o no teniendo razón, yo soy... No, queremos tener la razón. Ahora, cuando hablamos de política exterior y analizamos la experiencia del peronismo, de estas tres presidencias del general Perón, y la aparición de Néstor en el escenario político como en los dos gobiernos de Cristina, para mí, el nivel de comparación, de respetar y defender la soberanía argentina, la independencia económica y la justicia social, visto desde la perspectiva del accionar geopolítico de nuestro país, tienen una relación íntima total. Dame tu devolución, Martín. Volviendo a lo que dijimos antes sobre la tercera posición y cómo eso es un gran paradigma para poner los intereses de la Argentina como primera línea y luego ir viendo en cada contexto internacional cuáles son los márgenes de maniobra, es que claramente ambos gobiernos fueron encontrando o buscando sobre todo perspectivas de vinculación y posicionamiento de Argentina en el mundo en función de los intereses de la Argentina, y eso está clarísimo, tanto en el gobierno de Perón como en el gobierno de los gobiernos de Néstor y Cristina. Si nosotros vemos el desendeudamiento de los gobiernos de Néstor y Cristina, si nosotros vemos cómo ellos aprovecharon una oleada con China para negociar el déficit comercial por la posibilidad de acceso al crédito para infraestructura estratégica. Si nosotros vemos, bueno, los viajes a cuáles eran las potencias emergentes y los viajes a Vietnam, etcétera, claramente ahí hay una política exterior soberana como perspectiva de país, que claramente también no es lo mismo el mundo del siglo XX con los inicios del siglo XXI, no es lo mismo las capacidades nacionales de Argentina en principio del siglo XX con las capacidades nacionales hoy, y en función de eso cambia absolutamente la estrategia y cambia la posibilidad de tener márgenes de maniobra, pero no hay duda de que ambas etapas de la Argentina estuvieron pensadas bajo la línea de tercera posición y bajo la línea de eso, de ir pensando qué movimientos se hacen en función del contexto y de qué puede tener a favor de Argentina. Me encantó tu respuesta. No sé si Sí, respondí tu pregunta. sí. La podemos seguir, podemos estar charlando todo el día acerca de esta pregunta, Martín. Pero bueno, yo creo que sí, la has respondido y me gustó esa respuesta. Martín, cerremos con esto. ¿Cómo hacemos para inscribirnos en esta diplomatura que comenzará el próximo 31 de julio? Se extenderá por 3 meses de geopolítica, estrategia y soberanía. Bueno, dos maneras. Primero, OCIPEX, OCIPEX, ahí en nuestras redes está toda la info clara, pueden ver los docentes, el programa, los tiempos, etcétera. Y específicamente hay un mail para mandar consultas, para inscribirse. También en las redes hay un formulario, etcétera, que les podemos enviar, incluso capaz te lo puedo mandar ahora por WhatsApp, por algún lado, así lo publican. Y si no, diplomatura, ejes@gmail.com. Si nos escriben ahí directamente, también podemos hablar y decir también que nosotros laburamos mucho con organizaciones, instituciones, universidades, fundaciones, para ver si se puede empezar algún esquema de becas o de acuerdos en ese sentido. También nos escriben a ese mail, diplomatura
ejes@gmail.com y lo charlamos y vamos viendo cómo avanzamos en eso. Perfecto. Ojalá las propuestas les parezca copada, interesante y estamos a disposición para seguir discutiendo estos temas cuando ustedes quieran. Absolutamente. Bueno, diplomatura es sin la S final, es diplomatura ejes Exacto. @gmail.com para inscribirse. ¿Hay tiempo? Bueno, hay que apurarse, hay que aprovecharse, no te vas a inscribir sobre la hora, ¿no? Así que aprovechar esto. ¿Es arancelado? Sí, es Bien, arancelado. bien, bien. Martín, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande. Hasta pronto. Hablábamos con Martín Rosengard, es director del OSIPEC, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. También es el director académico de esta diplomatura que hacemos mención: Geopolítica, Estrategia y Soberanía.